¿verdad? Para seguir nuestros estudios, profundizar un poquito más en la palabra y poder, pues no solo tener más conocimiento, sino poder poner en práctica aquellas cosas que vamos aprendiendo. Porque ya sabéis que sabemos lo que vivimos y vivimos lo que sabemos. Lo demás ni lo sabemos ni lo vivimos. O sea que... Y antes de comenzar, Elena, ¿quieres poner este tiempo en manos del Señor? Si te parece bien. Puedes hacerlo en gallego, no nos importa. Vale. Amén. Vamos a ver un pequeño vídeo que ha ido circulando, todavía tenemos ahí la idea de Navidad, ha ido circulando por estas Navidades y aquellos que, pues que me tenéis en vuestros WhatsApp y estas cosas, ya sabéis que yo no suelo enviar absolutamente nada, ni de frases, ni de vídeos, ni de nada. Es una de las cosas que nunca me gusta, pero este vídeo me gustó. Y lo envié a algunos y creo que encaja perfectamente con el tema que viene hoy. Y seguro que alguno de vosotros ya lo habéis visto y escuchado, pero vamos a verlo. Luego ya continuamos. Con voz mejor. Sean de superhéroes, con sus explosiones, con sus disfraces cutres, con sus multiversos. Pues os traigo una buena noticia. El cómic definitivo, el mejor superhéroe del mundo. ¡Pum! Es este bebé enviado del cielo para salvarnos a todos. No hablo de Superman cuando lo mandan desde Krypton. Me refiero a Jesucito. Es el mejor superhéroe porque es humilde. Él no va en nave espacial, va en burrito. Y Jesús no tiene spandex hortera para llamar la atención. No. Se viste con una batamanta, como todo el mundo en esa época. Pero no era como todo el mundo. Era el Hijo de Dios, así que tenía los mejores poderes. Pero en este cómic no se llaman poderes, se llaman milagros. Por ejemplo, que Tormenta controla el tiempo, pues Jesús ya lo hacía hace 2000 años. Que el Doctor Extraño puede hablar con los señores muertos del multiverso, pues Jesús también. Mira, ahí está hablando con Moisés y Elías. Son personajes de la precuela. ¿Más poderes? Pues mira, puede caminar sobre el agua, multiplicar la comida, curar a los ciegos, resucitar a los muertos y convertir el agua en vino. Es el poder favorito de mi madre. Pero insisto, Jesús es humilde. No se cree la última Coca-Cola del desierto como este. Aunque sí pasó mucho tiempo en el desierto. Y ahí se tuvo que enfrentar con el peor enemigo. Doctor Octopus, Magneto, no. El mismísimo diablo. Spoiler, gana Jesús, qué bueno. Es el mejor superhéroe porque se sacrificó por todos nosotros. No por Gotham, no por Metrópolis, sino por toda la humanidad. Spoiler, luego resucita. Perdón, ya son muchos spoilers, pero os recomiendo este cómic. En serio, este personaje no aburre. Ahora va a empezar la temporada 2024 y la gente sigue enganchada. Y no solo por los poderes que son guays, sino por las enseñanzas, las historias y su manera de ser tan llena de amor. Os lo recomiendo, vais a flipar con lo que será capaz de hacer este bebecito cuando crezca. Muy bien, héroes. ¿Cuál es vuestro héroe favorito? Carlos, estás pensando, ¡puf! No tengo. No existían en tu época, cuando eras niño no existían, ¿a que no?
Ah, sí. Existían. El Calimero. Ya existían. Pero Jesús era un héroe poco convencional, ¿verdad? Porque, ¿qué buscan hacer los héroes? ¿Qué buscan? A ver, que levante la mano. ¿Quién quiere hablar? ¿Cuál? Salvar el mundo. ¿Y cómo salvan el mundo? Muriendo. Luchando. Algunos mueren, otros no mueren, ¿vale? Tenemos grandes héroes que siguen adelante en su lucha, ¿eh? Pero sin embargo, cuando pensamos en los diferentes héroes, pensamos en eso, que vienen a salvar el mundo, que vienen a luchar, o sea, no mueren sin luchar, ¿vale? Hay que ir a la batalla y buscan realmente vencer al mal, vencer al malo, ¿no? Se unen y el objetivo y el propósito es salir victorioso. Bueno, a algunos la fastidia, pero salir victoriosos. Pero un héroe que venga a esta tierra ya con la idea de no luchar y solo morir, esto como que no encaja, ¿verdad? No encaja en cada uno de nosotros, porque el héroe tiene que luchar, mandangas, para eso es el héroe, y tiene que demostrar que tiene fuerza, capacidad, y tiene la autoridad para poder vencer al mal y librarnos a nosotros del mal. Pero sin embargo Jesús no vino con esas mismas características, vino con la idea de morir. A mí eso no me encaja. ¿Os encaja a vosotros? ¿Por qué era necesario que el Mesías muriese? ¿Por qué piensas tú que era necesario que muriese el Mesías? Para podernos dar la vida a nosotros. ¿Para? Para podernos dar la vida a nosotros, dar la nueva oportunidad de vida. Bien, perfecto. Más cosas. A ver, Fe, que levantaste la mano. Para derrotar a la muerte, ¿vale? ¿Qué más? Que levante la mano quien quiera hablar, que si no luego no me entero. Y luego me echáis la bronca que lo ha dicho otro y a mí no me has dado. A ver, que levante la mano. Carmen. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Vale, estas son cosas, propósitos por los cuales tuvo que morir, pero hay alguno más. Y más importante. ¿Qué más? José, te quedas con las ganas. Para no tener que morir yo. Muy bien. ¿Qué más? Sí, eso ya se ha dicho. Para perdonarnos el pecado. Qué mala es la envidia, ¿verdad? ¿Alguna cosa más? Yo quiero decir algo. Sí. Porque sin sacrificio no hay remisión de pecado. Amén. Esta pregunta a mí me ha traído de cabeza, pero durante muchísimo tiempo. Porque, hombre, yo soy de esas personas que me gusta la lucha y que me gusta esas películas donde vence el bueno y el malo es destruido. Pues esas me gustan. Cuando triunfa la injusticia, me siento mal. Y cuando las cosas se van desarrollando y tú ves que además el bueno sufre, que el bueno muere, que el bueno le dan palos por todos los lados, pero cuando miras el propósito de nuestro Señor Jesucristo que viene a esta tierra, pensando ya en morir, tú dices, ¡fuah! Esto suena un poco a injusto. Vamos a ver que el culpable soy yo, que Él no ha hecho nada, que el que tiene que responder por sus pecados soy yo, no Él, porque Él viene sin pecado. Entonces, si Dios es todopoderoso,
perfectamente podría haber dicho, la salvación para los hombres sinvergüenzas van a ser de esta manera. Pues con acciones, ¿vale? Con dinero, con buenas intenciones o buenos propósitos, con padres nuestros, con un montón de cosas, pero tener que pasar por la muerte. Esta pregunta trae grandes interrogantes, y yo no sé si vosotros lo habéis descubierto todo. Yo estoy en ese proceso de entender por qué ese Dios trino marcó este camino para que tú y yo pudiéramos ser salvos, ¿no? Y es más, he pensado en muchas ocasiones que si yo hubiera estado en las sandalias de Pedro cuando tuvo esa reacción de confrontación. Recordáis que Jesús le dice, oyes, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir y tengo que morir en una cruz. Y Pedro le dice, hombre, de eso nada, de que tú tienes que morir absolutamente nada. En Mateo capítulo 16 dice, tengo que ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomando aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí vemos que Pedro y Jesús tuvieron palabras fuertes unos contra el otro, pero era lógico. Vamos a ver, tanto tiempo para poder entender que Jesús era el Mesías, ese Mesías esperado, ese Mesías que transmite todo el Antiguo Testamento, ese Mesías que iba a liberar de la esclavitud, que iba a liberar al pueblo de Israel y lo iba a poner lo más alto en toda su gloria, como vemos cógete cualquier profeta, verás de qué manera está marcando cómo Dios va a vencer el mal y va a poner a su pueblo ¡puaf! Ahí, en lo más alto. Y si no, lee el libro de Isaías y verás esas grandes batallas, esas grandes victorias y ese obrar de Dios a través del Mesías. Y oyes, les costó entender que era el Mesías. Y ahora que entienden que es el Mesías, le dice, oyes, que voy a morir. Voy a Jerusalén para morir. Hombre, esto no es así. El Mesías era un superhéroe con superpoderes, que realmente iba a vencer, que realmente iba a destruir, que realmente iba a quitar pues la corrupción de los romanos, iba a quitar el pecado de Israel, la maldad y el abuso de los gobernantes judíos, iba a luchar y iba a vencer, pero no ir a una cruz. Eso no encaja, pero absolutamente nada. Y es que realmente nosotros queremos un Dios héroe, victorioso, pero no un Dios que va a la cruz. Eso nos cuesta comprenderlo. Nos cuesta asimilar que el Dios Todopoderoso tenía que ir a través de la cruz para perdonar nuestros pecados. Nos deja como ese mal sabor de boca, ¿verdad? Y Jesús es contundente, quítate delante de mí, Satanás. Yo creo que aquí en este momento estaba recordando las tentaciones que tuvo en el desierto y de qué manera Satanás le dice lo mismo que Pedro. Oyes, hay otro camino de salvación que no sea la cruz. Tú tienes poder, eres el Todopoderoso, no hace falta que vayas a la cruz. Puedes darles pan, cosas materiales, obras maravillosas, muestras de poder, muéstrate como un superhéroe y ya verás como todo el mundo te va a seguir, como todo el mundo te va a entender, como todo el mundo realmente va a querer estar a tu lado, ¿no? Y ya sabéis que Satanás seguía con su empeño, ¿no? Es curioso como Lucas 4:13 enfatiza que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Cuidado, o sea, no me he salido con las mías ahora, pero no te preocupes que poco a poco me voy a ir tentándote y me voy a salir con la mía. Y vemos de qué manera Satanás a lo largo de toda la historia terrenal de nuestro Señor Jesucristo
estaba dándole, incluso en Getsemaní, cuando estaba ahí en la cruz, ¿no? En Mateo 27:40 dice, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de esa cruz. ¡Fua! No eran palabras de un hombre, eran movidas por ese deseo de Satanás de que no cumpliera el objetivo y la misión que tenía, por la cual vino a esta tierra. Sé un Superman y ya verás cómo todos te van a seguir. Baja de la cruz. Uf, nos gustaría, ¿verdad? Ver a Jesús sufriendo en la cruz y en ese momento decir, ahora me pongo yo. Y bajar de la cruz y fulminar toda la maldad. ¡Fua! Eso sería para una película, ¿no? Maravilloso. ¡Ah! Pero no es así. Fijaos de qué manera Jesús era consciente de su misión. Ya desde su niñez. Él sabía perfectamente para qué había venido. ¿Recordáis cuando se pierde y sus padres y familiares le están buscando y cuando le encuentran? Nos dice en Lucas capítulo 2, 49, ¿por qué me buscáis? ¿Vale? ¿Acaso no sabíais que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? María, ya sabías lo que iba a pasar. Ya te habían dicho por boca de Simeón lo que iba a pasar en mi vida y cómo tenía que hacer las cosas. No estabas ajena a mi misión. ¿Y ahora te asustas porque estoy ocupado en las cosas de mi padre? ¿No eras consciente de que tenía que ser así? Y Jesús sabía perfectamente desde su niñez por qué y para qué estaba en esta tierra. Y no solo desde su niñez, ¿no? Su enseñanza y su ministerio iban dirigidos también en ese sentido, ¿no? En esa línea de que tenía que morir. En Lucas 9:22 dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los príncipes, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, que Jesús ya enfatiza de qué manera iban a suceder esas cosas y cómo iba a conseguir esa salvación que nosotros necesitábamos y necesitamos, ¿no? Enfatiza cómo iban a ser los principios fundamentales de su ministerio y cómo iba a ser la dirección de su ministerio, ese camino de salvación. Y constantemente le vemos en su ministerio que estaba buscando estar con pecadores, pasar tiempo con ellos, mostrarles de qué manera iban a tener vida eterna y de qué manera iba a llegar el perdón a través de ese sacrificio de suyo en la cruz, ¿no? En base a la fe en lo que él estaba haciendo e iba a hacer. Y ahí le vemos, salvando a una mujer sorprendida en adulterio, acercándose a un recaudador de impuestos como Mateo, a un publicano como Zaqueo o a un endemoniado como el endemoniado Gadareno. Y ahí siempre tus pecados han sido perdonados, ¿no? Muestra de qué manera es la batalla, que no es la batalla con armas, no son las batallas con carros de combate, con aviones, con drones, no, es una batalla totalmente diferente. Muestra de qué manera todo lo que estaba haciendo apuntaba a la cruz, y la cruz era la esencia de su ministerio, la esencia de su venida y la esencia fundamental para nuestra salvación. Y cuando estaba delante de Pilato y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, ¡ja! Tú lo dices. ¿Tengo que hacer más cosas para demostrarlo? Yo soy el rey de los judíos, tú lo dices, ¿no? Y es maravilloso como el Evangelio de Juan expresa que todo estaba bajo control, que todo lo que se estaba desarrollando y mostrando era según el plan predeterminado por Dios, que no, las cosas no se escapan de las manos y ahora a ver cómo seguimos, cómo improvisamos, cómo salimos al frente. Has tenido que ir a la cruz porque era imposible hacerlo de otra manera, tan vencido. No, cuidado, no es así. Fijaros en Juan 7:30 dice, procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora.
y ante la confrontación que Jesús tuvo con los escribas, fariseos, sacerdotes, príncipes, todos los demás, siempre vemos esa línea de pensamiento. No ha llegado tu hora. Y podían pasar 50.000 cosas, pero no ha llegado tu hora. Sabían perfectamente, Jesús sabía perfectamente cómo se iban a dar los acontecimientos, cuál era el momento exacto, cómo eran los pasos de la misión, cuál era el camino que tenía que llevar, y hasta que no llegase su hora, no se iban a producir todos esos cambios en su vida. Y actuaba voluntariamente. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuidado, que no se escapan de la mano de Dios los acontecimientos. Primera de Pedro dice, porque Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Todo bajo el plan predeterminado del Dios Trino. No se le escapa. No es una situación brusca que sucede. No es que el héroe ha sido derrotado. No. Es que el héroe vino para morir. Porque no había otro camino para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y hay 3 aspectos fundamentales en la muerte de Jesús que creo que nos van a ayudar para entender por qué tuvo que morir. Marcos capítulo 15, versículos del 33 al 39, nos refleja ese acontecimiento tan extraordinario y lo que sucedió en ese momento. Cuando eran las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba enfrente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Lo primero que podemos ver en esta sección es que Dios estaba enojado. Vamos a dejarlo claro. Dios estaba cabreado. Cuando eran las 12 del mediodía hubo oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Y fijaos que a lo largo de la palabra de Dios vemos cómo este contraste entre la luz y las tinieblas nos manifiesta ese contraste entre lo bueno y lo malo. Constantemente vemos cómo las tinieblas van marcando esa ausencia de Dios, esa manifestación del mal y de la violencia, de la injusticia, y cómo la luz va manifestando la presencia y el favor de Dios. Y ya desde el primer momento, fijaos cómo cuando Dios manda una de las plagas a Egipto, porque el pueblo, el faraón no dejaba salir al pueblo de Egipto, y para hacerles cambiar de idea, Dios lo que muestra, lo que manda en una de sus plagas es el pueblo egipcio estaba bajo tinieblas, en total oscuridad, pero el pueblo de Israel estaba en luz. Y constantemente, a lo largo de la palabra de Dios, vemos ese contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas. Y aquí se nos manifiesta de qué manera hay esas tinieblas evidenciando la realidad de las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Y es así. Constantemente podemos ver desde Adán y Eva cómo sufrimos las consecuencias del pecado, cómo hemos sido corrompidos por el pecado.
Y ahí vemos de qué manera Adán y Eva, cuando pecan, pues la primera consecuencia que podemos experimentar o ver es que son apartados de Dios. Lo primero que hacen es esconderse de la presencia de Dios. Y ese esconderse de la presencia de Dios era porque ya hubo un cambio en su vida por causa del pecado. Ya no se ve a Dios de la misma manera. Ya no hay una relación fluida con Dios. Ya no podemos tener esa misma relación que teníamos antes sin el pecado. Y es evidenciado cuando son expulsados del huerto del Edén. Ya se acabó esa relación. Y Dios le tiene que decir: vuestro pecado tiene unas consecuencias. Al polvo volveréis. La muerte. Pero no solo la muerte, sino que cada día de vuestra vida vais a sufrir las consecuencias de haber pecado y apartaros de mí. Y vemos cómo constantemente esas consecuencias del pecado se ven en la vida del ser humano. Y ellos mismos ya lo experimentaron. Rápido se dio el primer asesinato, ¿verdad? Caín matando a Abel. ¿Por qué? Por envidia. Se fastidió la relación. No solo se fastidió la relación con Dios, se fastidió la relación entre nosotros. Se fastidió la relación también con nosotros mismos. Empezamos a no sentirnos bien, a no sentir realmente el propósito de nuestra vida. Y seguimos, hermanos. Solo tenemos que mirar cualquier noticiario y vemos de qué manera está la maldad en medio de nosotros. Escucha cualquier noticia y constantemente las noticias son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. No solo aquí, sino en todo el mundo, ¿verdad? Incluso cada uno de nosotros podemos estar sufriendo las consecuencias del pecado y las injusticias en nuestra vida. Seguro que estamos, algunos de nosotros, sufriendo estas cosas, pero también, que a veces se nos olvida, nosotros podemos estar provocando sufrimiento en las personas que están a nuestro alrededor. Con pequeñas o grandes actos de injusticia que podamos hacer, con acciones en nuestra vida que repercuten en los demás, pero estamos haciendo daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y es que realmente el pecado se importa. El pecado es algo serio. Y Dios no puede ser ese abuelo bonachón que no pasa nada. Todo lo que haga el nieto, no hay problema. Es justificado. Tranquilo, no pasa nada, todo lo vamos a arreglar. No. Dios no puede hacer eso. Es verdad que nosotros muchas veces hemos experimentado algunos de los atributos de Dios. Su bondad, su amor, su misericordia, su paciencia. Pero hay otros atributos que también son de Dios y se tienen que dar. Hay que armonizar tanto los atributos que hablan de lo que nos beneficia a nosotros, como aquellos que marcan unos principios fundamentales. Y no se pueden cambiar. Igual que no se puede cambiar el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, tampoco se puede cambiar la justicia de Dios, la santidad de Dios y la perfección de Dios. Dios es justicia y no puede tolerar el pecado, porque sería injusto, iría en contra de Él, dejaría de ser Dios. No lo puede tolerar, hermanos. Dios no tiene comunión con el pecado, pero tampoco puede tolerar el pecado, la desobediencia. Imagínate que hay un juez que toma la decisión de liberar a todos los criminales, a todos los violadores, a todos los sinvergüenzas, a todos los que están en la cárcel por uno u otro motivo. ¿Cómo te sentirías tú? Y encima, si te han robado a ti, o has sufrido las injusticias tú, ¿vale? O has sido asesinado,
uno de tus familiares o violado uno de tus amigas o hija. ¿Cómo te sentirías tú si ese juez pone en libertad a todos los sinvergüenzas? ¡Ah! Nos rebelaríamos, ¿verdad? ¿Y qué diríamos? Es una injusticia absoluta, porque un juez tiene que ser justo y no puede dejar ni tolerar la maldad del ser humano. Para eso es juez. Y aquellos que tenemos 2 dedos de frente y un poquito de bondad, realmente nos cabrearíamos, nos repugnaría realmente la actitud de este hombre y buscaríamos justicia por todos los medios. ¿Lo haríamos así? Dios no puede pasar por alto ni tu pecado ni mi pecado. Tiene que ser castigado. Y la paga del pecado es muerte, porque lo que más nos duele al ser humano es la muerte. Y eso evidencia la gravedad del pecado, pero también la esencia, la grandeza de a quien hemos ofendido. No es lo mismo que me ofendáis a mí, que ofendamos al Dios Todopoderoso, al Creador y Señor, al que tiene toda la autoridad. Por eso Jesús tuvo que morir, porque el pecado es importantísimo para Dios. No puede tolerarlo bajo ningún concepto. Y el autor de Hebreos lo dice muy bien: está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, porque no hay pecado en este mundo que no sea juzgado por Dios. Porque si hubiera un solo pecado que no fuera juzgado por Dios, Dios dejaría de ser justo y dejaría de ser santo y dejaría de ser perfecto, dejaría de ser Dios. Es imposible. Tenemos que ver de qué manera Dios hace las cosas. Y a veces a nosotros se nos escapa. ¡Fua! No pasa nada. Hemos pecado. ¡Uf! Sí pasa. El pecado necesita ser castigado. Es serio. Marca la justicia de Dios. Y necesita ser castigado con la equivalencia de su gravedad. Y lo más grave para nosotros es la muerte. Ahora, Dios estaba cabreado, pero Jesús sufre las consecuencias de nuestro pecado. Y es maravilloso ver en esta sección de qué manera Dios hace las cosas. Ese juez justo que es consciente de que nosotros no podemos pagar la condena, baja del estrado y ocupa el lugar que cada uno de nosotros nos correspondería. El lugar de condenado. El lugar de pecador sin tener pecado. El lugar que manifiesta la gravedad del pecado y la única forma de pagar por ese pecado. Ocupa nuestro lugar. Y el pecado de nuestra vida exigía un sacrificio perfecto. Y ya recordáis a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo se manifestaba, cómo se manifiesta que tenía que ser ese sacrificio perfecto que cumpliera las demandas absolutas del Padre y que pudiera pagar el precio que correspondía a nuestra maldad. Y el pueblo de Israel empezó a hacer esos sacrificios por el pecado con animales perfectos, sin mancha, sin tacha. No podía ser cualquier cosa.
Y eso apuntaba al propósito de Dios, a la exigencia de Dios, a la justicia de Dios, a lo que Dios había marcado que tenía que ser el camino para perdonar nuestros pecados. Un sacrificio perfecto. Un ser humano que no hubiera pecado, un ser humano que cumpliera las demandas absolutas de Dios, un ser humano que no se dejara llevar por Satanás, que no se dejara engañar, un ser humano que demostrase realmente que estaba en absoluta comunión con el Padre. Y en toda la humanidad no habíamos nadie, no había nadie que pudiera cumplir todo esto. Y ante esa situación, cómo Dios armoniza todos esos atributos que tiene, es maravilloso. Y cuando Jesús empieza ese ministerio en la tierra, qué maravilloso escuchar esas palabras en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Fua! El Padre estaba mostrando y expresando de qué manera iba a hacer la obra, cómo ese Jesús, ese Hijo de Dios, estaba preparado para que ocupase nuestro lugar porque estaba capacitado para hacerlo, porque estaba sin pecado. Y todo ese caminar por esta tierra evidenciando cómo cumplía todas las demandas absolutas del Padre y cómo caminaba conforme al propósito del Padre, del Dios Todopoderoso. Era el único, el mismo Dios hecho hombre, que ya vimos los domingos pasados, un verdadero hombre y un verdadero Dios, era el que tenía la capacidad de pagar el precio para que realmente pudiera ser satisfecha las exigencias del Dios Todopoderoso. Es ahí donde le vemos. Y cuidado, Jesús estaba cargando, pero cargando toda la maldad del ser humano en este momento. Es verdad que le vemos sufriendo como hombre, pero en estas palabras, en el versículo 34 de Marcos 15, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí es donde Jesús, como hombre sin pecado, está experimentando esa separación del Padre, una separación que jamás la había experimentado, en su eternidad no lo había experimentado, y es ahora, ahí, en este momento que está cargando con las consecuencias del pecado, que experimenta lo que implica el pecado en la vida del ser humano, porque Dios no puede jamás tener comunión con el pecado, ni tolerar el pecado. Y Jesús ahí experimentó lo que implicaba la separación con el Padre. Y nosotros podemos experimentar lo que es una separación de una persona querida, pero no me puedo imaginar de qué manera Jesús estaba sufriendo en este momento, experimentando lo que implicaba tener cabreado, enojado al Dios Todopoderoso, a su Padre, porque estaba como hombre. Y no es un cuento chino, hermanos, y no es teatro. Jesús estaba sufriendo realmente. No era, no pasa nada porque yo también soy Dios. No. Sí pasa porque lo estaba sufriendo. Y fijaos, el cristianismo es la única religión donde se ejerce el perdón, pero no a costa de la justicia, sino a través de la justicia. Por la justicia de Cristo, todos nosotros somos perdonados. No pasa nada, no te preocupes, puedes seguir pecando porque eres creyente. No, sí pasa, es grave, pero Dios nos perdona, pero no es injusto, nos perdona en la justicia de Cristo. Y es en el sacrificio de Cristo que se manifiesta ese amor de Dios, pero también es ahí, en ese momento, donde se manifiesta
la profundidad del amor de Dios, hasta dónde Dios está dispuesto a llegar para salvar al ser humano. Y es en la resurrección de Cristo donde vemos la victoria y el sello de garantía de que todo lo que estaba aconteciendo era conforme al plan de Dios. Y el velo del templo se rasgó. ¡Oh! Se rasgó en dos. ¿Sabéis? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de grueso más o menos tenía 10 centímetros y de alto 18 metros. Y una cortina de 10 centímetros de grueso es rasgada de arriba abajo. Ese lugar donde no se podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año con sacrificio, primero sacrificio por él, luego y sacrificio por todo el pueblo, y luego podía entrar ante la presencia de Dios. Y si no era él el que entrase, quedaba fulminado, porque la presencia de Dios manifestaba la esencia de lo que era Dios. Y era serio, no se podía tomar en broma. Pero cuando el velo del templo se rasga en dos, lo que se está manifestando aquí es que se quita la barrera de separación entre nosotros, el ser humano, y el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y Pablo lo manifiesta claramente en Colosenses 1, 21 y 22, y dice: y aunque vosotros andabais pues alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Él nos ha reconciliado. Él es el que ha abierto, ha quitado esas barreras y ha abierto la vía de acceso para que cada uno de nosotros podamos entrar y ver cara a cara a Dios y no ser fulminados. Y fijaros que siempre nos está hablando de que el hombre es reconciliado con Dios. No Dios fue reconciliado con el hombre, cuidado, porque el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Y es Dios el que siempre toma la iniciativa de acercarse al hombre y de dar un camino de salvación, un camino de esperanza, un camino que nos pueda llevar a tener esa reconciliación con Él. Y lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, desde Juan 3:16, que todos lo sabemos y nos manifiesta ese amor maravilloso del Dios Todopoderoso mostrado en la persona de Cristo, hasta ese momento cuando dice que Dios es el que está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es Dios el que toma la iniciativa, el Dios al que hace la obra, es Dios el que llega a nosotros, es Dios el que hace ese cambio en nuestra vida. Y la cruz es la manifestación absoluta de ese amor maravilloso de Dios. Está dispuesto a llegar a la cruz por ti y por mí. Y para terminar, cuidado, no olvidemos, hermanos, el pecado viola la santidad, la justicia y la perfección de Dios. Por eso había que pagar ese alto precio, porque el pecado es importante. Y es el sacrificio de Cristo, cuidado, el sacrificio total y perfecto de Cristo, el que nos ha vuelto a reconciliar con el Padre. No hay otro camino. Nosotros éramos incapaces de llegar a Él. Nosotros éramos incapaces de pagar el precio. Nosotros seguimos, aun siendo creyentes, incapaces de seguir pagando el precio. Todo es por pura gracia. Ese Dios todopoderoso que se hace hombre, que se humilla, que viene a esta tierra, que aprende obediencia, que sufre como tú y como yo, y que va a la cruz, porque el pecado tenía que ser pagado. El perdón no es sacrificando la justicia, es a través de la justicia de Cristo. Pero cuidado, hermanos, el amor de Dios no nos invita a la relajación, sino al compromiso.
no porque Dios nos ame, nosotros vamos a relajarnos y decir no pasa nada con el pecado. Si el pecado sigue importando para Dios. Y ante el amor de Dios, nosotros tendríamos que responder con amor. Hacernos dignos de ese amor de Dios. Y ahora, como creyentes, que somos conscientes de la obra de Dios, tendríamos que reflexionar en nuestra vida y ver de qué manera cada uno de nosotros vivimos. Porque el hecho de ser perdonados en base al sacrificio de Cristo no nos da autoridad para manosear a Cristo, ni para manosear la relación que tenemos con Dios, ni para restarle importancia al hecho de que Dios nos ve santos, nos ve sin mancha e irreprensibles. Si Dios te ve así, con lo sinvergüenza que tú y yo somos, es porque nos está viendo a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, si nos apartamos del sacrificio de Cristo, no tenemos absolutamente nada. Tomemos en serio la obra que Dios ha hecho, que era necesaria, hermanos, pero no nos relajemos. Pensemos en el compromiso, pensemos en lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida y a través de nuestra vida. Pensemos por qué y para qué estamos aquí. Señor, gracias. Gracias por esa obra maravillosa que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es verdad que nosotros no podíamos hacerlo. Es verdad que el pecado es grave. Es verdad que había que pagar ese precio. Pero gracias. Gracias porque tú encontraste la forma de armonizar todos tus atributos y en base a esa justicia que tenemos a través de Cristo, nosotros podemos tener una relación personal contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no manosear, sino a valorar la obra que has hecho y a poder vivir conforme las demandas absolutas que tú tienes, en base al Evangelio que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pues te lo suplicamos en su nombre. Amén. Ánimo, hermanos. El camino es duro, pero posible en Cristo Jesús. Y ahora tenemos un cafetito para aquellos que quieran y buena comunión para todos.